Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo Jaime Cárdenas en su programa Conociendo el Catecismo. Porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, Paráclito Divino. Ven y dando la luz, el entendimiento y el discernimiento para saber interpretar y practicar la doctrina de nuestra Madre la Iglesia, que nos está dando la interpretación oficial de la Iglesia. Permítenos, Espíritu Santo, a través de tu gracia, que nos guíes y nos ilumines en el camino. Madre Santísima, cúbrenos con tu precioso manto y guíanos hacia toda verdad que es tu Hijo Jesucristo. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, vamos a continuar con el numeral 2488. Respeto a la verdad. El derecho a la comunicación de la verdad no es incondicional. Todos deben conformar su vida al precepto evangélico del amor fraterno. Este exige, en las situaciones concretas, estimar si conviene o no revelar la verdad a quien la pide. Miren, mis hermanos, este es algo muy importante. Hay veces que decir la verdad vamos a herir, vamos a lastimar, quebrar a la persona o destruir a la persona. A veces decir la verdad es un daño mucho mayor, por lo tanto no necesariamente se tiene que decir. Con detalle, por decirlo así. Voy a poner un caso que pasa. Hay una infidelidad. Y luego el hombre, y digo el hombre porque ya ahora casi es igual, hombre y mujer, la cual más ya. Pero digamos, el hombre le pregunta a su esposa por detalles. No se puede. No puedes contar la verdad de los detalles, porque al hacer eso vas a destruir a la otra persona al punto que puede no superar esa situación, el haberle contado los detalles. Es por decir un ejemplo. Numeral 2489. La caridad y el respeto de la verdad deben dictar la respuesta a toda petición de información o de comunicación. El bien y la seguridad del prójimo, el respeto de la vida privada, el bien común son razones suficientes para callar lo que no debe ser conocido o para usar un lenguaje discreto. El deber de evitar el escándalo obliga con frecuencia a una estricta discreción. Nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho a conocerla. Este va a ser un ejemplo para todos los canales que se la pasan buscando las cosas secretas del Vaticano para sacarlas a la luz porque se tiene que decir la verdad. No, mis hermanos, no todo se tiene que decir. Eso no significa que hay que mentir, pero hay verdades que se pueden omitir. No hay necesidad, no tiene que saberse todo. Hay cosas que hacen más daño si se saben a que no se sepan. Esto no es hipocresía, esto es prudencia. Pero también esto aplica a la vida diaria. Yo tengo que aceptar que yo he fallado en esto demasiado. Hay veces que por decir la verdad herimos, ofendemos, lastimamos e incluso distanciamos de Dios por decir la verdad. Y también tenemos que tener cuidado. Sí tenemos que hablar el Evangelio, pero con prudencia. Hay veces que, al menos hablo por mí, faltas de imprudencia, herimos o distanciamos a la gente de Dios. Y bueno, es un proceso, ¿no? Vamos creciendo en la fe. Numeral 2490. El secreto del sacramento de la reconciliación es sagrado y no puede ser revelado bajo ningún pretexto. El sigilio sacramental es inviolable, por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo y por ningún motivo. O sea que lo que dices en secreto, el Padre tiene que morir con ello. Numeral 2491. Los secretos profesionales, que obligan, por ejemplo, a políticos, militares, médicos, juristas, o las confidencias hechas bajo secreto, deben ser guardados, salvo los casos excepcionales en los que no revelarlos podría causar al que los ha confiado, al que los ha recibido o a un tercero daños muy graves y evitables únicamente mediante la divulgación de la verdad. O sea que hay cosas que si por algún motivo van a causar más daño callarlas, entonces sí hay que hablarlas, pero son cosas muy serias. Las informaciones privadas perjudiciales al prójimo, aunque no hayan sido confiadas bajo secreto, no deben ser divulgadas sin razón grave
y proporcionada. O sea que cualquier cosa que nos enteremos o que nos cuenten, no debemos andar de chismosos, en otras palabras, no ser chismosos. Solamente se habla lo que se tiene que hablar, pero hasta ahí. Más cuando son cosas privadas e íntimas, que tiene que andar uno de chismeando, contando la vida de los otros. Eso no debemos de hacerlo como católicos. Numeral 2492. Se debe guardar la justa reserva respecto a la vida privada de la gente. Los responsables de la comunicación deben mantener un justo equilibrio entre las exigencias del bien común y el respeto de los derechos particulares. La injerencia de la información en la vida privada de personas comprometidas en una actividad política o pública es condenable en la medida en que atenta contra su intimidad y libertad. El uso de los medios de comunicación social, numeral 2493. Dentro de la sociedad moderna, los medios de comunicación social desempeñan un papel importante en la información, la promoción cultural y la formación. Su acción aumenta en importancia por razón de los progresos técnicos, de la amplitud y de la diversidad de las noticias transmitidas y la influencia ejercida sobre la opinión pública. Miren, mis hermanos, yo les voy a ser sinceros, prácticamente ya todos los medios de comunicación están comprados por los partidos políticos, o bien el rojo o bien el azul. Estoy hablando aquí en Estados Unidos, ¿no? Estoy hablando aquí. Pero literalmente, ahorita, todo lo que ustedes vean o va a ser para convencerte de que te vayas con los demócratas o convencerte de que te vayas con los republicanos. Casi siempre. Entonces tenemos que tener cuidado qué noticias vemos. Buscar independientes, y aún así está difícil dudar. Ya no es como antes. Antes los noticieros se dedicaban a contar noticias. Ahora no, ahora es enviar mensajes. Entonces es peligroso. Numeral 2494. La información de estos medios es un servicio del bien común. La sociedad tiene derecho a una información fundada en la verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad. Cosa que ya no es así. Ahora solo te tienen que contar lo que los de arriba les dicen que tienen que contar, aunque no sea verdad. El recto ejercicio de este derecho exige que en cuanto a su contenido, la comunicación sea siempre verdadera e íntegra, salvadas la justicia y la caridad. Además, en cuanto al modo, ha de ser honesta y conveniente, es decir, debe respetar escrupulosamente las leyes morales, los derechos legítimos y la dignidad del hombre, tanto en la búsqueda de la noticia como en su divulgación. Numeral 2495. Es necesario que todos los miembros de la sociedad cumplan sus deberes de caridad y justicia también en ese campo, y así con ayuda de estos medios se esfuercen por formar y difundir una recta opinión pública, cosa que ya no sucede en los medios de comunicación. Univisión, noticieros de Univisión, de Telemundo, NBC, Fox, todos esos, una bola de vendidos que solo mandan mensajes que quieren enviar, aunque no sean verdad, los de allá arriba. La solidaridad aparece como una consecuencia de una información verdadera y justa, y de la libre circulación de las ideas, que favorecen el conocimiento y el respeto al prójimo. Numeral 2496. Los medios de comunicación social, en particular los más media, pueden engendrar cierta pasividad en los usuarios, haciendo de estos consumidores poco vigilantes del mensaje o de espectáculos. Los usuarios deben imponer moderación y disciplina, respeto a los más media. Han de formarse una conciencia clara y recta para resistir fácilmente las influencias menos honestas. Muchas influencias menos honestas se ven en las noticias. Numeral 2497. Por razón de su profesión en la prensa, sus responsables tienen la obligación en la difusión de la información de servir a la verdad y de no ofender a la caridad. Han de esforzarse por respetar con una delicadeza igual la naturaleza de los hechos y los límites y el juicio crítico respecto a las personas. Deben evitar ceder a la difamación, cosa clara que no es así. En los medios de comunicación estoy hablando. Numeral 2498. La autoridad civil tiene en esta materia deberes peculiares.
en razón del bien común al que se ordenan estos medios. Corresponde pues a dicha autoridad defender y asegurar la verdadera y justa libertad. Son los gobiernos los que les han comprado los políticos los que han comprado los canales, promulgando leyes y velando por su aplicación. Los poderes públicos se asegurarán de que el mal uso de los medios no llegue a causar graves peligros para las costumbres públicas y el proceso de la sociedad. Deberán sancionar la violación de los derechos de cada uno a la reputación y al secreto de la vida privada. Tienen obligación de dar tiempo y honestamente las informaciones que se refieren al bien general y responden a las inquietudes fundadas en la población. Nada puede justificar el recurso a falsas informaciones para manipular la opinión pública mediante la mass media. Estas intervenciones no deberán atentar contra la libertad de los individuos y de los grupos, cosa que sí lo hacen. Numeral 2499. La moral denuncia la llaga de los estados totalitarios que falsifican sistemáticamente la verdad, ejercen mediante los mass media un dominio político de la opinión, manipulan a los acusados y a los testigos en los presos públicos y tratan de asegurar su tiranía, yugulando y reprimiendo todo lo que consideran delitos de opinión. Verdad, belleza y arte sacro. Numeral 2500. La práctica del bien va acompañada de un placer espiritual gratuito y de belleza moral. De igual modo, la verdad entraña el gozo y el esplendor de la belleza espiritual. La verdad es bella por sí misma. La verdad de la palabra, expresión racional del conocimiento de la realidad creada e increada. Es necesaria al hombre dotado de inteligencia, pero la verdad puede también encontrar otras formas de expresión humana, complementarias, sobre todo cuando se trata de evocar lo que ella entraña de indecible. Las profundidades del corazón humano, las elevaciones del alma, el misterio de Dios, antes de revelarse al hombre en palabras de verdad. Dios se revela a él mediante el lenguaje universal de la creación, obra de su palabra, de su sabiduría, el orden y la armonía del cosmos, que percibe tanto el niño como el hombre de ciencia. Pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar su autor. Sabiduría 3.5. Pues fue el autor mismo de la belleza quien la creó. Sabiduría 3.3. La sabiduría es un la sabiduría es un hálito del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente, por lo que nada manchado llega a alcanzarla. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios, una imagen de su bondad. Sabiduría 7, 25, 26. La sabiduría es en efecto más bella que el sol, supera todas las constelaciones. Comparada con la luz, sale vencedora, porque la luz sucede la noche, pero contra la sabiduría no prevalece la maldad. Sabiduría 7, 29 al 30. Yo me constituí en el amante de su belleza. Sabiduría 8, 2. Dice la palabra del Señor que la sabiduría es más bella, dice la palabra de Dios que la sabiduría es más bella que el sol. Dice en el Nuevo Testamento, se me olvida el pasaje, pero dice, si alguien es falto de sabiduría, pídasela a Dios. Hay que pedirle a Dios la sabiduría si creemos que nos hace falta. Pues bien, mis hermanos, palabra de la iglesia, te damos gracias, Señor. Primero Dios, continuaremos mañana. Bendiciones.